En el año 2009, me voy a ir un tiempito para atrás, hubo un episodio en Piedras Blancas que conmocionó un poco a la opinión pública. No sé si ustedes lo recordarán, pero fue la muerte de una bebita de 10 meses. En aquel momento se acusó al padre y al tío como posibles responsables de una violación. Después se escrachó públicamente, además, se dieron los nombres, apareció los rostros en la televisión, en los medios escritos, en todos lados. Era indignante el episodio, si era tal cual como se lo relataba o tal cual como se lo veía. Una bebita de 10 meses muerta por aparentes malos tratos y violación. Y nada más y nada menos que a cargo del padre y del tío como involucrado. La cosa pasó y finalmente se comprobó que la niña falleció por una infección pulmonar y que nunca había sido víctima de violación. Pero ¿quién rezarse de alguna manera la imagen al padre y el eventual daño psicológico que puede haber sufrido a partir de ese acoso periodístico, de esa exposición en los medios? Quedó medio que ahí en la nada, ¿no? Y la mayoría nos olvidamos. Y quedó por esa nada más, por como qué horrible. Hubo pericias médicas, además, que determinaron la violación y no sé cuánto. Después se comprobó que era todo falso. La verdad que fue un caso bastante escalofriante en la primera presentación, caso de violación, y después indignante en el caso de una acusación falsa contra el padre. Pasó el tiempo. Ahora se presentó una demanda civil contra los canales de televisión 4, 10 y 12 por el caso de esta bebé que murió el 16 de junio del 2009 en Piedras Blancas. Estamos en comunicación con el doctor Nicolás Pereira, abogado del caso Velázquez, que así se rotuló por ser el apellido del padre y de la niña fallecida. Doctor Pereira, buen día. Buen día a la radio audiencia. A la radio audiencia. Gracias por atendernos. Queríamos tener de primera mano, bueno, obviamente la motivación está bastante explícita, pero el planteo que se hace para presentar esta denuncia. Bueno, en primer lugar, nosotros al año de los hechos, la familia demandó al Ministerio del Interior y a ACE. A ambos, o sea, ese día la familia fue víctima de varias violaciones. Primero que nada, hubo una conducta omisiva de parte, no solo omisiva, sino que activa del Ministerio del Interior, que ahora hay una ley que regula todo el procedimiento policial. Se trata de la ley 18.315, y esa ley genera que los policías tengan obligación de mantener la incomunicación de los detenidos. Al tener esta obligación, las manifestaciones de esta obligación es que nosotros, por ejemplo, vemos que se les tapa la cara a los detenidos, se los traslada inmediatamente, no se permite que se comuniquen con la prensa ni con nadie en el exterior de la comisaría, ni por teléfono ni verbalmente. Entonces lo que hicieron los policías ese día, indignados por la falsa acusación que les hacía, que bueno, prácticamente que ellos concurrieron al escrache, digamos, de estas personas. ¿De qué manera? Entregándolos literalmente a la prensa. ¿Qué significa esto? Que todos recordamos aquel día 16 de junio de 2009, la cobertura periodística lamentable de Crónica Roja amarillista que se dio ese día. Entonces, fue que los periodistas Nazario Zampayo, Santiago Barnaola y el señor Jean George Almendras accedieron a los detenidos y hacerles preguntas ese día.
Entonces fueron literalmente entregados a la palestra pública, al escarnio público por parte del Ministerio del Interior, teniendo una obligación de no hacerlo. Entonces generaron un daño inconmensurable. Ese juicio estuvo en trámite ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio del Interior, y el juez encontró responsable al Ministerio del Interior y los condenó a pagar $10.000 de daño moral a los 3 reclamantes. Ese fallo está en apelación, porque el resarcimiento que nosotros pedimos, bueno, comparado con la sentencia, es absolutamente insignificante, nimio. Entonces, bueno, ese fallo es por eso que está en apelación. Por otro lado, se dirigió un accionamiento contra la Administración de Servicios de Salud del Estado. ¿Por qué? Porque ese día todo arranca con un dictamen erróneo desde el punto de vista de la ciencia médica. No solo erróneo, sino que es un error grueso, es una culpa grave de la médica que dispuso ese dictamen de muerte violenta y violación. ¿Qué pasó? La bebita tenía problemas respiratorios y llega a la clínica de ACE, ya llega sin vida. Por otro lado, la bebita tenía la enfermedad o condición que se llamada eritema de pañal, más popularmente conocida como paspadura de un bebé. Esas paspaduras se tratan con una crema que, bueno, blanca, es una crema para la paspadura, y la doctora confundió esa crema con semen. Y además confundió una dilatación anal que tenía el cadáver, que es común a todos los cadáveres, debido a que se liberan los esfínteres, con dilatación producida por una violación. Entonces fue un doble error que desde el punto de vista médico es inexcusable. No adoptó todos los medios que tenía a mano, que tenía disponibles para hacer un dictamen correcto, y además efectuó calificaciones que no estaban en su protocolo de actuación, no estaban dentro de su margen de acción al calificar una conducta como violación, o sea, unos resultados médicos como violación, cuando en realidad el único que puede hacer ese calificativo es el juez penal, ni siquiera el médico forense que lo puede hacer. Ese juicio contra ACE está todavía en trámite, y en ese juicio ahora ACE se desmarca, se deslinda responsabilidades, trayendo a este juicio civil al Ministerio del Interior, acusándolo de haber sido el Ministerio o los policías del Ministerio del Interior que llevaron a la bebita ese día, los que contactaron a la prensa y los que hicieron esa calificación de la cual ACE ahora deslinda responsabilidades. Ahora, esta defensa de ACE no coincide con lo que declara la abogada, con lo que declara la médica tratante en ese momento. Todos recordamos también cómo se fue por parte de algunos periodistas que ya se pasaron de lo que es la crónica policial amarilla, llegando ya al mal gusto. Le fueron a preguntar a la médica qué era lo que había pasado, o sea, por qué se había dicho ese dictamen. Y en todo momento la médica siguió defendiendo su dictamen, inclusive diciendo como, bueno, acá la justicia se equivocó en determinada manera, ¿no? No puede ser que no hayan sido encontrados como culpables mis clientes, a pesar de ya tener el fallo absolutorio del juez. Entonces, bueno, por ese lado viene la responsabilidad del Estado en este juicio. Mucho más complejo fue establecer cuál era la responsabilidad que tienen de todo esto los medios de comunicación, porque tampoco tenemos que olvidarnos que producto de la actuación de esos 3 agentes, los medios, ACE y el Ministerio del Interior, mis clientes sufrieron un daño inconmensurable, que se puede resumir en haber sido escrachados como culpables de un crimen aberrante, quizás el peor crimen del cual se puede acusar a una persona. Y ese día, bueno, cuando ellos estaban detenidos, se produjo prácticamente un linchamiento público con mucha gente que fue a la casa de estas personas,
y destruyeron todo se destruyó su domicilio y además se les robó, se les hurtaron sus pertenencias. Eso fue llevado adelante por un grupo de vecinos, tengo entendido, ¿no? Sí, por supuesto, eso generó indignación en el barrio. Y ellos, como son muy trabajadores, pero de condición humilde, no se pueden mudar, no tienen los medios para mudarse, ni siquiera. Estamos hablando de un medio en el cual se tiran partes policiales como si fueran verdaderas sentencias de condena. La gente de su entorno social está creyendo que son culpables, o sea, no importa el veredicto de la justicia, para ellos siempre van a cargar con un estigma de la culpabilidad de lo cual se los acusó. Sobre ese daño, el responsable único y principal son los canales, los propietarios y los periodistas de los canales 4, 10 y 12. ¿Por qué? Porque la crónica roja, la crónica policial efectuada ese día, lo fue, vamos un poco a ubicar en la audiencia qué marco jurídico estamos. La libertad de expresión, todos sabemos, en su artículo 29, consagrada en la Constitución, es totalmente libre la libertad de expresión. No hay censura de ningún tipo. Ni radial, ni televisiva, ni por los medios escritos. Entonces, la contracara de esa libertad que fue conquistada por nuestras revoluciones, la contracara de esa libertad es la responsabilidad del medio del cual emite la información. Y los derechos que están en juego acá son el honor, la intimidad y el decoro de mis clientes. Ahora, entonces ese día se fue mucho más lejos de lo que es una crónica periodística, porque se mostraron datos que no tenían interés periodístico ni interés público de saberse. Por ejemplo, mostraron la casa de las personas detenidas, mostraron la imagen de las personas detenidas, mostraron la cédula de la bebé que había fallecido. Dieron al aire su dirección. Bueno, se dieron datos individualizantes que en definitiva generaron que se pudieran individualizar esas personas y por ende acudir a un verdadero llamado de justicia por mano propia que efectuaron los medios. Con esa plataforma nosotros demandamos a los 3 canales de televisión 4, 10 por abuso del derecho, 4, 10 y 12, por abuso del derecho de informar. Y también demandamos a los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas tenían el dominio de la acción sobre esas crónicas que se publicaron. Dominio de acción y creativo. Quiere decir que ellos armaron un producto que en definitiva después fue autorizado por la gerencia del informativo y fue puesto al aire. Sí. Sin ningún filtro. Sí, ahora, yo le pregunto hasta dónde llega la responsabilidad de los medios cuando estaban basándose en información oficial. Había un dictamen un trabajo de una médica de ACE que estaba determinando la violación y había un informe de la policía que estaba determinando lo mismo. Es decir, se estaban basando ahí tenés toda la razón del mundo. Pues se estaban basando en fuentes oficiales para dar la información. Por supuesto, pero claro, y es que eso nosotros no lo ponemos en tela de juicio, y además defendemos ese derecho a muerte, porque como decía Voltaire, lo que acá está en tela de juicio es la forma en que se informó eso. Primero que nada, no siguió ningún condicional. Bien, los cronistas que estaban en el piso, digamos, sí hablaron de condicional en algunas partes de los informes. Pero los cronistas, los mobileros, siempre hablaron estableciendo verdades y generando la sospecha del público. Más allá de eso, obviamente que una noticia de homicidio tiene interés público, eso no lo vamos a negar. Pero lo que no tiene interés público ni interés periodístico, y realmente es una real malicia publicarlo, es el domicilio de ese asesino.
o de esa persona que está acusada como asesino. Es publicar la cédula de la persona fallecida, es dar la dirección al aire de las personas que están investigadas. Eso es un verdadero llamado tácito a la justicia por mano propia, porque ¿para qué? ¿Cuál es el fin de la divulgación de esos datos? No me van a poder responder ninguna respuesta lógica. Y en la actividad de los medios, ese es el límite. Ese es el límite del daño a la persona. O sea, ¿hasta dónde están permitidos que los medios dañen a una persona? ¿Ah? Vos me podés hacer esa pregunta, yo te respondo. El límite es el interés público y el interés periodístico que pueda tener esa noticia. Obviamente que hay personas que, por haber sido elegidas por todos nosotros, tienen un interés público que se sepa sobre las posibles desviaciones de probidad o de corrupción que pueden haber sobre esas personas. ¿Por qué? Porque fueron electas por el pueblo. Pero cuando se habla de un particular que está siendo investigado por un homicidio, esa invasión de la intimidad, del honor y del decoro no se permite, no está permitida. Si sale al aire, el medio debe responder civilmente por eso. Ahora, jurídicamente, ¿no se puede ir contra el médico actuante que fue el que inició todo este problema? Sí, es que la responsabilidad, en realidad, este médico quizás ha sido sancionado en sede administrativa. ¿Qué significa? Que el patrón de este médico, el empleador de este médico, tiene potestades disciplinarias sobre ese individuo. Entonces, lo puede sancionar administrativamente por su falta, lo cual no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que estamos buscando con esto es que la familia pueda tener alguna especie de indemnización por el daño moral que sufrió. Esta indemnización es un monto económico que se reclama del Estado. El Estado, a su vez, de encontrarse culpable de la actuación del Estado en este caso, tiene derecho de reembolso, acción de regreso contra la médica, para tratar de recuperar lo que pierda pagándole la indemnización a estas personas, que indemnización obviamente que tiene que ser definida en su monto y su alcance por el juez. Es indirecto, digamos, la acción. La acción puede ser directa, puede ser contra los dos. Lo que pasa es que tampoco nosotros teníamos interés de demandar a una persona que sabemos que no va a tener el patrimonio suficiente para poder indemnizarlo. Y bueno, pero el mismo criterio... Eso sería un problema del Estado. Pero el mismo criterio podría aplicar con los periodistas que hicieron la cobertura mediática. Seguramente no tengan el patrimonio para responder. Los canales sí, pero los periodistas no. Los canales sí, pero los periodistas no, pero lo que ocurre es que allí estamos en un régimen totalmente diferente de la responsabilidad. Porque allí es la responsabilidad que se requiere de un medio basado en la culpa que tuvo su empleado. Entonces es fundamental probar la culpa que tuvo el empleado en ese juicio. Entonces no haríamos la demanda contra los medios y contra los periodistas. O sea, si la estuviéramos haciendo, hay algo que estaría faltando. No sería un accionamiento perfecto. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, se entiende. No termina uno de comprender por qué esa dualidad en el criterio, digamos, porque si hay una médica que dictamina sin hacer los estudios profundos, que confunde una cremita con semen y una dilatación post-mortem con una dilatación por violación, y da esa información públicamente, parece haber una responsabilidad de la médica primera y principal en estos hechos. Sin embargo se acciona contra ACE y no contra la médica. Uno a veces cuando utiliza el razonamiento que usted está haciendo, y en definitiva sería correcto desde el punto de vista lógico, pero no correcto desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque es diferente la responsabilidad del Estado que es la responsabilidad de los particulares. Los medios, si bien tienen un poder que algunos llaman el cuarto poder, no son entidades públicas. O poder de cuarta, dicen otros. Bueno, sí, también, por supuesto. Por supuesto.
Está correcto. O sea, no es que haya una dualidad de criterios, es que hay que diferenciar los regímenes desde un punto de vista jurídico. Entonces, para hacer las cosas bien desde un punto de vista jurídico es que existe esa diferencia. ¿De cuánto es la demanda contra los canales 4, 10 y 12 y contra los periodistas? ¿De qué monto estamos hablando? El monto que se manejó son $250.000 para cada reclamante, y como son 3 reclamantes, el precio de esa indemnización subió a $750.000 para cada agente que realizó el daño. ¿Para cada canal? Entonces, ¿O para cada canal? Sí, para cada canal. ¿Y los periodistas? Para cada periodista. Y para cada periodista. O sea, estamos hablando de una demanda millonaria. Es una demanda millonaria. Uh-huh. ¿Cuántos periodistas son los denunciados? ¿Son 3? Son 3. Son los 3 que mencionó. Demandados no denunciados, son demandados. Demandados. Los 3 que mencionó. Sí. Uh-huh. Bien. ¿En qué etapa está hoy este proceso? Y bueno, este proceso recién empezó. Uh-huh. Ahora prácticamente ni siquiera se le ha notificado la demanda a los canales. Uh-huh. Va a llegar una a cada domicilio y luego ellos tienen 30 días para ejercer las defensas que crean correspondientes. Uh-huh. Usted obviamente está en contacto con la familia de la bebita fallecida, sí, por cuestiones profesionales. ¿Cómo siguió la vida del señor Velázquez y su familia después de esos episodios? Bien, eso es producto un poco también de lo que está en la demanda, y es un parte del fundamento de por cual se acciona y se dice que tienen un daño moral importante. Primero que nada, uno de los reclamantes, que es el padre de la bebita, es parte de la familia militar, y bueno, usted se imagina que está en contacto permanente con otros colegas suyos, y bueno, el trato no ha sido del todo correcto. Uh-huh. Un poco se lo discrimina, un poco se comenta, uno ya sabe los rumores que se comentan sobre él, ¿verdad? Uh-huh. Con respecto a la esposa y madre de la bebita, que sufrió un daño psicológico y psiquiátrico muy importante, está siendo tratada por psicólogo del hospital militar. Imagínese uno el dolor que se puede sufrir, no solo de perder un hijo, sino también de que se lo acuse de haberlo violado y asesinado, y que esas sospechas no se hayan disipado del todo. Es un dolor que no se puede medir. Uh-huh. Y es ese dolor el que igual están sufriendo todos. Y en cuanto al tío de la bebé, el tipo hace changas de la construcción, hace trabajo de albañilería, etcétera, y es obvio que su clientela ha disminuido considerablemente luego de la difusión de estos hechos. Uh-huh. Vamos a tener presente que no se nubló la imagen de estas personas cuando estaban arriba del patrullero y tenían el micrófono adelante de la boca. Uh-huh. Bien. Y vamos a tener en cuenta también que quizás quedó colgado anteriormente. Tú me decías que estos medios estaban basados, que la responsabilidad de estos medios estaba, o sea que ellos habían basado su información en un parte policial, en la opinión de la médica. Eso es cierto. Uh-huh. Ahora, lo que no es cierto y es indignante es que un periodista información que tenga para comunicársela a un detenido y decirle a ese detenido lo que los demás detenidos están diciendo sobre él, o que en realidad no dijeron, sino que este periodista lo inventó y fue y dice. Eso es una actuación que está yendo contra cualquier código de ética periodística que se pueda imaginar. Acá en Uruguay no hay código de ética periodística. Uh-huh. Los hay en algunos países desarrollados, también por ejemplo Alemania. Uh-huh. Cuando redactamos esta demanda nos tomamos el trabajo de investigar un poco más a ver qué decían esos códigos de ética. Y hay una cláusula que aparece en estos códigos que es fundamental y que en realidad, bueno, es un vox populi, más bien de todos los medios. No es obligatorio, pero lo tendrían que saber y lo tendrían que respetar. Cuando una persona se está siendo investigada, cuando se tratan de noticias
que son noticias de investigar policial, siempre se debe hablar en condicional y nunca dar las afirmaciones por confirmadas. ¿Por qué? Porque después la justicia puede terminar absolviendo a esa persona. Y que la información se dé y que se individualice como responsable es el daño que no arregla un derecho de respuesta. Eso no lo arregla. Y más aún si la respuesta fue como fue en este caso, que fue al otro día. Al otro día se hizo la respuesta, pero se hizo la respuesta muy, pero muy viciada, como queriendo dejar implícito que la justicia actuó mal. Si usted va y le hace una nota a la médica, insistiéndole sobre el dictamen, y ella sigue sosteniendo que su dictamen es correcto, y hace apreciaciones que no corresponden, como que la madre no sufrió, o que la madre no estaba angustiada. Todos tenemos nuestra forma de sufrir, todos tenemos nuestra forma de manifestar nuestro dolor. Y además, lo que iba a decir es que también ese día los medios, esto fue Canal 4 más bien, al final, cuando los detenidos ya estaban en la puerta de la comisaría, les hacen una nota que prácticamente es como un careo judicial. Pues se dice: señora, usted no parece tan dolida por los hechos, ¿será verdad el dictamen? La médica, mire que la médica dice tal otra tal y cual otra cosa. En realidad, por eso yo te decía que acá hubo responsabilidad sin duda de los medios, por más que hayan basado su crónica en un parte difundido por la jefatura de policía. Es hacia allí donde nos dirigimos. Correcto, doctor Nicolás Pereira fue muy amable en atendernos esta mañana. Muchas gracias. Por favor, quedo a disposición.